Bienvenidos a una nueva entrevista veraz con un jurista y articulista del Universo, miembro de la academia, catedrático universitario, abogado de larga trayectoria en campos de su especialidad, pero que ha tenido como una nota señera en los últimos 6 años al menos, la insistencia en que el Ecuador adopte una experiencia que en Guatemala fue exitosa, la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y dado los niveles que ha desbordado, no solamente alcanzado la corrupción, y la soledad en que hasta ahora está, con su tenaz lucha la fiscal general de la Nación, acompañada brevemente y episódicamente por otras instancias, cabe preguntarle, esa iniciativa que tanto él ha reclamado en presentaciones, artículos, propuestas, conferencias, que se dé en el Ecuador, ¿tiene sentido ahora? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, don Carlos. Me parece que su pregunta es muy oportuna, efectivamente. Sigue siendo vigente esa necesidad. Diría yo, ya probablemente la única opción efectiva y práctica que tendría el Estado ecuatoriano para recuperar la soberanía que ha sido tomada por los grupos delincuenciales armados. Fíjense la importancia y gravedad de esta propuesta. A lo largo de los próximos 60 minutos la desarrollaremos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Serviseguros, Comandato, Pharmacies, Banco Comercial de Manabí, Empagran, Bankers Club. Bienvenidos a esta nueva entrevista veraz que emitimos por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Sigo agradeciéndoles la extraordinaria acogida del programa a raíz de que cambiamos a medios propios. En los convencionales estamos también por Extreme TV Cable, Vito TV o Canal 15. Si prefieren alta definición, ese mismo canal 709 en Extreme. En DirecTV, el canal es Manavisión 9, señal abierta en Manaví, 194 de DirecTV. Si por razones de lluvia algún rato se pierde en la conexión satelital, aquí pueden cambiar a las otras opciones que estoy enumerando. Radio a nivel nacional, las de mayor alcance del Grupo Canesa, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. En Imbabura 90.3 FM Alborada y el reprise es por Extrema 98.5 FM, pero domingos, es decir, mañana a las 20 horas para Tungurahua y Cotopaxi. Les recuerdo que nuestro invitado se graduó de abogado del 75, obtuvo su doctorado en el 90, ha sido secretario de la Comisión de Arbitraje, vocal alterno del Segundo Tribunal de lo Penal del Guayas, juez de lo Civil, magistrado del Tribunal Constitucional, lo que hoy se llama Corte Constitucional del Ecuador, y actualmente es árbitro del Centro de Arbitraje administrado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sigan sus artículos. No sé si la frecuencia sigue siendo semanal, pero es viernes, ¿verdad? Sí, los viernes. En el Universo. ¿Quincenal o semanal? Quincenal. A veces hago uno adicional. Bueno, sin falta. Él empezó diciendo algo que quiero que me explique. Probablemente ahora sea la única opción, dado el control que han tomado los grupos delincuenciales armados. ¿Por qué ahora la única opción? Si es cuando más se ha avanzado con la revelación del caso Metástasis, los jueces comienzan a fallar como deben y no como les sugiere.
Tengo que hacer referencia definitivamente a unas declaraciones del ex comandante general de la policía, Patricio Carrillo, y ex ministro del Interior, en una entrevista que le hizo el periodista Juan Carlos Calderón. Él dice en una parte de la entrevista que es un error pensar que la salida a este problema sea la policía o las Fuerzas Armadas. El Estado en su conjunto tiene que mirar al sistema de justicia que debe de ser replanteado. Y no solamente hablamos de jueces, fiscales, policías, hablamos también de los peritos. Algo adicional dice el general Carrillo. Dentro de las estructuras de organizaciones de crimen organizado están los abogados que corrompen al sistema de justicia, a la legislación, obteniendo que hayan leyes que faciliten la impunidad de los corruptos. Es por eso que yo le decía a usted que en Guatemala la CICIG ayudó a ese cometido, a depurar el sistema de justicia, a fortalecer la fiscalía, a mejorar los planteamientos de las acusaciones que generalmente, como ocurre aquí, terminan en un fracaso sin condena de los acusados. Y aquí veamos algo que usted mismo aclaró hace poco, porque curiosamente, siendo la Comisión Internacional de Combate contra la Impunidad un elemento auxiliar, complementario, fortalecedor de esas instancias, aquí ha sido los sectores de justicia los que más reparos tengan, porque tenían injerencia en una cuestión que era interna y no era delegable, por más loable que fuera, a una comisión de afuera. Vean. No se trata de traer jueces, se trata de traer investigadores, gente con experiencia, fiscales, expertos en criminalística. Ya. Vamos entonces a su tesis. ¿Quién los escoge? Precisamente un líder que tenga el prestigio necesario, como es el caso de un Iván Velázquez. Que fue colombiano en Es Guatemala. el juez colombiano. Aquí vendría uno de afuera. Tendría que ser designado por las Naciones Unidas de una terna donde aparezcan varios candidatos que exhiban méritos. Aceptarlos. Nosotros tendríamos que aceptar esa asesoría, porque es una asesoría. Okay. ¿Quién la paga? Una asesoría. Las Naciones Unidas, a través de países que aporten ese dinero. Así hicieron con Guatemala. Así es un fondo lo han que hecho. varios países. Así es. ¿Cuánto tiempo un fideicomiso? Bueno, en Guatemala el acuerdo dura 2 años y renovable. Y se vino renovando normalmente hasta el año 2013. Enero de 2019. Fíjense que desde entonces el doctor Alvear era prácticamente un cruzado y sigue siendo por la causa. Y por más, decimos en mi tierra, que se desgañitaba explicando la diferencia, no se la lograba entender. Por eso es importante retrotraernos y recordar ahora cómo funcionaba esta comisión, qué hacía o qué le permite hacer que fue tan efectiva allá. Bueno, la comisión estaba integrada especialmente por ex fiscales de países europeos, ex policías, ex rastreadores de dineros de la corrupción, provenientes de la corrupción, ex jueces y expertos litigantes en preparar los procesos, las acusaciones, para que no terminen en una frustración en beneficio de los acusados en estos delitos de gran impacto social. Y cuando hablo de gran impacto social no hablo de la noticia, sino del sufrimiento que se impone o que soporta en la gente más necesitada, la gente pobre, porque ese dinero de la corrupción es negación de los servicios, de tener un nivel mínimo aceptable de vida para esta gente. Qué bueno que usted recuerda eso y describe esa circunstancia social. Ya se imaginará la pregunta siguiente. ¿Estamos en un momento igual que Guatemala como para querer un remedio parecido? ¿Estamos en un momento peor que la Guatemala de entonces tomada por paramilitares?
Yo creo que estamos en los inicios de lo que ocurrió en Guatemala. En Guatemala, el Estado guatemalteco había perdido la soberanía porque estaba dividida, fracturada por estos grupos militares que tenían premiado los municipios y hasta el Estado central, la justicia, etcétera, etcétera, con lo cual pues tenían asegurada su impunidad. Y solamente los delitos que se cometían en esa época eran los delitos relacionados con las aduanas, con las extorsiones. Todavía no se había desarrollado el tema del narcotráfico. Hoy por hoy sé que está ingresando luego de la salida de la CICIG. Habiendo comprometido tanto la corrupción a instancias de la justicia y del manejo estatal, incluido el Ejecutivo, la circunstancia en Guatemala, hay una cosa que es difícil a muchos entender o explicar. ¿Cómo así el gobierno admitió formar esto? Si podía haberle terminado resultando como resultó un boomerang que le regrese. Nunca se imaginaron de la efectividad. Eso. Pensaron de que podían hacerles pasar el tiempo a estos expertos internacionales y sobre todo a un líder de la talla de un Iván Velázquez que venía con una carga de experiencia importantísima. Él había sido ministro de la Corte Suprema de Colombia en materia penal, conocía el tema de los paramilitares dentro de Colombia, es decir, conocía cómo funcionan estas organizaciones narcodelictivas armadas, ¿no? Vamos a empezar a partir de ahora, sin impunidad, y en eso sí hay que tener muy claro. No es que vamos a empezar a partir de ahora borrón y cuenta nueva, porque yo creo que las páginas se pasan cuando se leen. Fíjense lo importante de esta aclaración, para luego retrotraer la pregunta, o mejor dicho, proyectarla, vendría a ser al presente actual, y formulando la misma pregunta respecto al actual gobierno, porque no dudo que las instancias restantes se opongan, salvo la Fiscalía, a repetir una experiencia igual. Pero ya también en esa época, aunque no es la misma fecha, el doctor Alvear hizo alguna explicación adicional sobre cómo funcionaría la CICIG, que se llama con G al final, Comisión Internacional de Combate contra la Impunidad en Guatemala, y aquí si se concretara, hubiese concretado el gobierno de Guillermo Lazo que lo prometió, como recordaremos después, hubiera sido la CICIE. La Fiscalía de Guatemala, igual que la de Ecuador, puede celebrar convenios internacionales. Y celebró un convenio con la CICIG. Y es lo que podría hacer la Fiscalía del Ecuador, porque está autorizada de acuerdo con la ley. Es decir, un convenio en el que el organismo internacional, que podría ser la CICIE, le dé la asistencia técnica, las experiencias de las que carecen nuestros fiscales para investigar los delitos, para poder obtener las pruebas que se necesitan para obtener sentencias condenatorias en delitos sofisticados, como son los delitos del crimen organizado transnacional, que son los que nos tienen actualmente en este problema. Parece mentira, ¿no? ¿Cuán vigente lo de entonces ahora? Primero. Segundo, me equivoqué en la fecha, no era una fecha posterior, fue el mismo programa. Lo que pasa es que tenemos una mecánica distinta que iba incorporando invitados según bloques. En Veraz de Canal 1, donde comenzó esto, aquí en Benalado, es a Iván Granda, por entonces recientemente nombrado secretario de Anticorrupción en el gobierno de Lenín Moreno, actualmente esposo de María Paula Romo. Entiendo que los dos viven en Washington. Esos convenios que usted menciona ahí, ¿no los obstaculizó la legislación posterior que se ha hecho desde entonces, especialmente con reformas al COIPS o con pronunciamientos de la Corte Constitucional en este sentido, con estos respingos de que la soberanía se puede ver afectada? No sé si la Fiscalía haya solicitado esos convenios. Eso tengo que ser muy claro al respecto. Pero la Fiscalía de Guatemala lo hizo. Una vez conformada la CICIG, celebró convenios la Fiscalía General de Guatemala con la CICIG. Ahora, ¿no disminuye el poder de la Fiscalía actual una comisión como esta? Absolutamente.
la fortalece porque la Fiscalía no pierde, digamos, el dominio de la acción penal pública. Es la Fiscalía la que va a continuar acusando y persiguiendo los delitos de acción pública, y lo único que se va a limitar la CICIG es a apoyarla con las investigaciones, con los sustentos técnicos, con el blindaje de la información para que no se filtre en beneficio de los que luego se van a evadir la acción penal y van a fugar del país. Pero entonces, ¿no es mejor pedir que la Fiscalía cree, se le autorice y se le fonde una división especial que haga lo que hacía la CICIG? ¿Cuál sería la ventaja de que haya una CICIG? Denle a la Fiscalía X millones de dólares más, 400 fiscales que necesita, una reforma jurídica que le dé autonomía y no la vuelva dependiente del CJ, por ejemplo, y tampoco tan vulnerable a la Asamblea que cada vez que les toca las pezuñas a los que están en el brazo político del narcotráfico la quieren destituir. Hay diferencias entre cada estado, entre cada estructura del estado. La CICIG, cuando llegó a Guatemala, lo primero que hizo fue precisamente un estudio de las fortalezas y falencias de la Fiscalía. Y fue la que le diseñó una Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI. Y le dijo cómo, le estructuró cómo debía de ser las competencias de ese jefe de la FESI, porque no era la fiscal general. No era Tel Maldana la no que era hacía Tel eso. Maldana, era digamos, la jefe de toda la institución, pero quien planteaba las investigaciones, hacía las persecuciones penales, era el jefe de la FESI. Con ese apoyo es que surge la Fiscalía Especial contra la Impunidad, como el vínculo operativo entre la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público. Estas dudas han quedado aclaradas con los resultados que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad y todas las fiscalías especializadas hemos ido presentando por medio de investigaciones contundentes, análisis profundos, estrategias de acusación adecuadas y principalmente con un alto compromiso en el cumplimiento de la ley. O sea, le creó una división especial a la Fiscalía Local. Exactamente. Que tramitaba lo que ese grupo descubría. Exactamente, con la ayuda de la CICIG. ¿Qué volvió ese mecanismo tan exitoso? Es lo que vamos a entender cuando volvamos. ¿Qué hizo, por ejemplo, que las investigaciones de ellos fueran absolutamente reservadas y no se transmitieran o se filtraran, como se dice popularmente, a otros sectores que terminaran alertando a quienes se iba realmente a indagar? De eso hablamos al volver. Y si quiero que mi pedido llegue, ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras. ¿Por qué? Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares. ¿Por qué? Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. En definitiva, lo que vamos a tratar en el próximo bloque es: ¿se puede replicar o eventualmente aumentar el éxito de la CICIG en Guatemala con una iniciativa adaptada igual al Ecuador? Banco Comercial de Manabí. Desde junio, a más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. Seguimos en esta entrevista veraz con el doctor Jorge Alvear sobre la necesidad, mejor dicho, la oportunidad que tiene el Ecuador nuevamente de una iniciativa como lo fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, llamada entonces CICIG, justamente por una coyuntura bisagra, crucial que vivimos ahora, que exige un no regreso al pasado
pero fortaleciendo lo poco y valioso que se ha empezado a hacer en el presente. Debo recordarles que estamos con ustedes gracias a Servi Seguros, Pharmacies, Banco Comercial de Manabí, desde junio del año pasado a más Comandato y la promoción especial que ustedes pueden ver en pantalla, Empagram y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos el programa. La pregunta quedó planteada. Descríbanos adicionalmente a lo que ha dicho, ¿cuáles fueron otras fórmulas para el éxito inusual de esta comisión? Bueno, en el propio convenio con la CICIG, el gobierno de Guatemala se comprometió a recibir los proyectos de ley que se necesitaban y tramitarlos para poder ejercitar esa labor tan importante. Se instrumentó una ley de escuchas, se le dieron más poderes a las fiscalías en la investigación de los delitos. Por otra parte, se permitió que la CICIG hiciese una comprobación de confianza de la policía judicial, de los propios fiscales, de la policía, de los jueces. Detectó jueces corruptos que estaban a la orden de las mafias que estaban cooptadas. ¿Cuánto tiempo tomó ese proceso? Tomó aproximadamente hasta del 2006 que se firmó el convenio, hasta el 2014 aproximadamente. Cuando usted dice se le dio más atribuciones a la Fiscalía, ¿significa que hubo un proceso de reforma interno para poder adecuarlo? Reforma de leyes. Reformas de leyes que fueron tramitadas por el Congreso cuando llegaban estos proyectos de ley, que fueron sugeridos de acuerdo con el convenio por la CICIG. Prosigamos en eso, porque el doctor Jorge Alvear habló en una de sus presentaciones anteriores sobre la necesidad de reformas al COIP ante las insuficiencias que tenía por entonces. Escuchen. La impunidad ha sido creada con legislación que está vigente. Para poner un ejemplo, ya que estamos yendo a los ejemplos, la cooperación eficaz, que en Guatemala se llama colaboración eficaz, en Brasil también, está diseñada en forma imperfecta en el COIP, porque en los casos de peculado o de apropiación indebida de dineros, no está condicionada a que se devuelva el dinero sustraído. En nuestra legislación, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, sí. Y uno de los objetivos de la colaboración eficaz es también lograr la recuperación del dinero de los copartícipes en el ilícito. ¿Quién vieron entonces junto al doctor Jorge Alvear en ese mismo programa? Es a Pedro Valverde, articulista del Universo. Y aquí entramos en dos aspectos fundamentales. Primero, esta reforma que se está intentando con una ley a la prescripción de dominio en la Asamblea, ¿corrige alguno de los aspectos que usted mencionaba entonces? Creo que son dos cosas distintas. Lo que se busca con este proyecto de ley es desligar del juicio penal con un procedimiento para recuperar dineros mal habidos, mal obtenidos por la corrupción. Son dos cosas distintas. La colaboración eficaz, si se me permite la reiteración, es más efectiva, por lo menos en países como en Estados Unidos, como Colombia, cuando el colaborador revela a su superior en la organización, no al inferior. Correcto. ¿Ya? Y ayuda a recuperar con información cierta los dineros mal habidos. Esas son las falencias de las que tiene actualmente la colaboración eficaz de nuestra ley. En la última ocasión que revisé ese documento. Pero el caso de la CICIG, para no desviarnos del tema principal, es que la CICIG detectaba las organizaciones criminales
A mí me ha llamado mucho la atención de lo que dice el general Carrillo, luego del anuncio de que en el Ecuador habrían 22 organizaciones narcodelictivas. Él habla que son 70. Entonces necesitamos realmente una ayuda descomunal para poder confirmar lo que dice el general Carrillo. Y ahora vamos al aporte política. Se puede lograr esa ayuda descomunal con 50 asambleístas que son miembros del brazo político del narcotráfico, que es el correísmo, evidentemente, más aún tras las últimas revelaciones de Plan B, el chat de Norero y Jordán, donde en un par de ocasiones ya no pueden contenerse y seguramente creyeron que eso nunca iba a trascender y hablan de consultar o avisar a RC. Mire, ahí va a tener que intervenir la sociedad civil a apoyar esas iniciativas, como ocurrió en Guatemala. Los partidos políticos y las élites empresariales que medraban de los dineros públicos se opusieron, hicieron una campaña perseverante. Y al correísmo se le viene entonces un gran dilema, que sus militantes decidan de qué lado están, porque no todos son corruptos, la mayoría son dogmáticos, existen unos cuantos que creen de verdad que esa línea es revolucionaria, pero tampoco han sido parte todos de esto. Así es. Mire, la CICIG, luego de obtener la aprobación de las leyes, detectó y enjuició a muchos congresistas por el famoso piponazgo. Usaban la misma figura para contratar personal que no se necesitaba y tomar los sueldos de esta persona. Y esa misma razón no nos está diciendo algo. Esa experiencia es debut y despedida. Esa experiencia es irrepetible. No viva usted soñando, no viva yo reclamando una cosa así. Aterricemos. Bueno, ya está en manos en la decisión de la sociedad. Eso es un tema de sobrevivir en medio de un caos, de una desarticulación total del Estado. Y justamente como está en manos de la sociedad, he pedido al doctor Jorge Alvear que venga para actualizar, recordar, replantear esto. Y para hacerles notar a ustedes que un presidente que tuvo luego extraordinarios poderes por la forma en que comenzó, lo invocó cuando era candidato y lo prometió cuando participaba en un debate. Vean. En nuestro gobierno vamos a crear la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, con el apoyo de la ONU y de la OEA, con dos objetivos: seguir la ruta del dinero y meter preso a los corruptos. Además, fortaleceremos instituciones como la justicia, sin meter mano, con todo el presupuesto que requieran y todo el apoyo de las relaciones internacionales del Estado para conseguir la asesoría que se requiere para modernizar y fortalecer la justicia. Eso fue el 17 de enero del 2021. Antes, cuando perdió su segunda candidatura, en el segundo intento, Guillermo Lasso dijo en un tuit: es necesario cumplir la que era una oferta de campaña mía, traer una comisión de las Naciones Unidas para que ayude en la lucha contra la corrupción. Es Lenín Moreno, a nombre del Estado, quien debe solicitar esa comisión, aunque creo insistirá desde la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó que después el presidente Lasso, cuando tuvo la posibilidad de hacerlo, no la concretó? Yo supongo que fueron las mismas personas que se lo recomendaron. A Moreno se lo recomendaron a Lasso. Ni se le ocurra traer a la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, porque esos organismos no son manejables, no son influenciables y probablemente podrían irse contra usted. Ahí la otra cosa importante: una comisión de esas características debe investigar un periodo determinado, o para no crear esos temores, esas reservas, porque no hay gobierno exento de corrupción, fijar que eso sea hasta el periodo en que se instala la comisión. Todo depende de lo que se fije en el convenio.
¿Aceptaría la ONU o individuos de la trayectoria que usted mencionó integrar una comisión para investigar un periodo fijo con limitaciones? Es lo que convenga el Estado ecuatoriano con las Naciones Unidas. ¿Así de flexible puede ser un convenio de ese ser, tipo? Así es, así es. Ok, y aquí viene en cambio otra objeción. Usted dijo que armar todo lo que consiguió a la CICIG le tomó en Guatemala entre el 2008 y el 2014. Casi 6 años. Así es, así es. Es bastante tiempo, pero es que hay que comenzar. Si hubiéramos comenzado en la época del presidente Moreno, ya habríamos terminado. Ya habríamos terminado. Ok. Y la última, que se puede imaginar. Tiene un efecto disuasivo importante solo el anuncio de la celebración de un convenio de esa naturaleza. Se me anticipó. Desde que comienza a funcionar, ya crea otras condiciones. Así es. Ok, hay más inquietudes que plantearle, pero será cuando volvamos al doctor Jorge Alvear sobre si corresponde replicar una iniciativa como la Comisión Internacional de Combate a la Impunidad en Guatemala, si sigue aquí ahora, cuando estamos al borde del abismo, aunque no tan descompuestos como estuvo entonces ese país. La pregunta del millón, un gobierno como el de Daniel Noboa que ha comenzado tan bien, ¿se quiere complicar con algo así? Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Quedó planteada una pregunta sugestiva en el bloque anterior. El gobierno no tiene 2 meses, pero ha comenzado con un éxito descomunal. Su nivel de aceptación es 80% en la mayoría de regiones y provincias. Vale decir que en donde menos tienes en la mía, Manabí, 63%. Y la siguiente, siendo alta la aceptación, son 2/3 partes, en Los Ríos, 75%. Ya se imaginan por qué. En donde más tienen como región es en la Amazonía y como provincia en Azuay. Bueno, en esas circunstancias, con semejante arranque y respaldo, ¿el gobierno, decía yo, se va a querer complicar con una cuestión como esta? Yo veo al presidente Noboa con la posibilidad de dejarle un legado al Ecuador. Y creo que el Ecuador se lo va a agradecer por muchas generaciones. Porque las generaciones actuales y venideras dependen de una decisión, de esa trascendencia. Hay muchos jóvenes que están pensando en emigrar. He escuchado varias opiniones al respecto. Y pienso que el presidente no debería de pensar como pensaron el presidente Moreno y el presidente Lasso, que esta comisión pudiese perseguirlos, que el que no teme no debe. O al revés, el que no debe no teme. La otra instancia, sí. La fiscal necesita esto cuando ella ha sido tan celosa sobre la forma en que se inmiscuyeron otras iniciativas cercanas, nunca similares, como la Comisión Anticorrupción de la Presidencia. En sus funciones tuvo choques muy claros con un par de funcionarios de entonces, por ejemplo, con Dora Ordóñez una vez, por ejemplo, con José Lagasca otra vez, y ella insiste, ¿quieren ayudarme? Denme lo que necesito, 400 fiscales
más recursos para el presupuesto, autonomía que no tengo realmente y una policía que sea independiente del Ejecutivo. Claro, así es, efectivamente. Y eso fue lo que se logró gracias a la CICIG en Guatemala. Y yo le diría a la señora fiscal, que se lo he sugerido en alguna de mis columnas, que hable con la ex fiscal Telma Aldana para que ella le cuente de su experiencia qué significó la presencia de la CICIG y cómo la ayudó trascendentalmente a combatir la corrupción. Yo no creo que la CICIG vaya a restarle autonomía a la Fiscalía del Ecuador. No tiene por qué hacerlo. Además está impedida por la Constitución. La CICIG tiene que intervenir en el Ecuador como lo hizo en Guatemala, de acuerdo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Eso significa, primero la Constitución y luego las leyes coherentes a esa potestad que tiene la Fiscalía para ser la dueña de la acción penal. Qué bueno, otra vez se me adelantó. Le iba a averiguar justamente eso. Aunque sea de acuerdo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la forma en que se configure ese convenio con la ONU, ¿requeriría de una opinión de la Corte Constitucional para estar seguro que no haya intromisión? Sí, como lo hubo en Guatemala. En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad hizo una revisión del convenio antes de que sea aprobado por el Congreso. Ajá. E hizo una revisión de las competencias de la CICIG para ver si ingerían en la potestad de la Fiscalía, y dijo que no. No se modificaba la potestad de la Fiscalía como dueña de la acción penal para investigar y para perseguir. Como ven, es un proceso largo y complejo, pero ya dijo Jorge Alvear que justamente por eso es tiempo de comenzarlo. Que si hubiésemos empezado en el 2018, ahora estaríamos cosechando los frutos. Nunca momento mejor que este. Lo podrán entender. Hay varias coyunturas favorables, varias, yo diría que únicas, como dijo también al principio nuestro invitado, la única opción que nos dejan los grupos delincuenciales armados que se han tomado gran parte del país. Pero hay un elemento clave ahí, él citó a quien presidió esa comisión y sus antecedentes, Iván Velázquez. ¿Saben qué? Es nada menos de uno de nuestros principales aliados, ahora aunque sea de una línea ideológica distinta, que es el gobierno de Colombia. Él es ministro de Defensa en ese gobierno. Lo entrevisté cuando estuvo de paso por aquí en el Windham de una manera muy rupestre porque por alguna razón no logré tener cámara y solo fue con el celular. Recuérdenlo a Iván Velázquez. Si hay una voluntad real de atacar con seriedad la corrupción, creo que una cooperación internacional al estilo de la que se ha visto con la CICIG es muy útil para cualquiera de nuestros países de América Latina. Cuando la Fiscalía afecta al poder, siempre hay una reacción. Entonces, si se trata solo de, en el ámbito puramente nacional, se señala que es una persecución política, que está al servicio de tal otra tendencia política. Como no hay argumentos para defenderse, porque las pruebas son contundentes, tratan es de deslegitimar al investigador o a la investigación. Tiene que ser, en todo caso, que se actúe con responsabilidad, con objetividad, que no sea un instrumento de persecución en el sentido de fabricación de pruebas, de elementos probatorios. ¿Cómo lograr que sea una persecución real contra la corrupción independientemente de quiénes sean los actores de la corrupción? Con la Fiscalía independiente, con la ciudadanía acompañando, denunciando, presionando y con los medios de comunicación independientes informando. Eso lo dijo Iván Velázquez al Universo cuando estuvo hace pocos años de paso por aquí. Pero nos plantea otro reto. ¿Cómo rescatar e impulsar su idea? Usted no puede hacer más de lo que hace, pero seguramente debe. Ya le voy a decir cómo. Ya, sus artículos conmueven, pero 15 días después con el nuevo, ahí quedan. Un programa como este produce un efecto parecido
¿Por qué no agota los últimos cartuchos y va más allá de recordar constantemente la iniciativa y usted lidera una propuesta formal? Otro grupo de juristas, ciudadanos, comisión anticorrupción, comunicadores, empresarios, los que pueda reunir, que entiendan esta necesidad y hagan un planteamiento colectivo más representativo de lo que pueda hacer usted, con todo respeto, y más yo, con ningún respeto. Dele, ¿ya? Usted es el único que ha persistido en esto que parece, esta es una obsesión de Jorge Alvear, me dice. ¿Por qué le das bola? Ese no es viable. Déjalo que siga soñando, ¿ya? Jorge Alvear es un gran jurista, pero sobre todo un idealista. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Carlos, enfócate, respóndales. Bueno, tiene la alternativa la sociedad ecuatoriana de considerar si esa persona que le dice a usted que esto es un idealismo, un lirismo, una obsesión sin futuro. Una obsesión. Sin futuro. Está empeñado este señor. Ver cuáles son las pruebas que están a la vista. Usted ha planteado una experiencia del excomisionado Iván Velázquez como una persona autorizada. No por nada ha llegado al cargo de ministro de Defensa, sí, y ahí permanece. Que es una reivindicación a su trayectoria, de paso que un rato lo quisieron meter preso. Así es. Respetable. Así es. Así es que si el señor doctor Iván Velázquez dice que el mecanismo de una CICIG es aplicable a cualquier país para poder enfrentar la corrupción que ha permeado los estados, pues lo está diciendo una persona con autoridad moral y práctica. Ahora, veamos en cambio cuál fue la suerte que corrió Telma Aldana, para que lo piense bien, o lo piense mejor la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, a quien tanto queremos, lo incluyo, apoyar, ayudar, respaldar, blindar, impulsar. Telma Aldana no terminó bien en Guatemala. Si se refieren a la Comisión Internacional contra la Impunidad, recordemos que fue el gobierno de Guatemala que solicitó a Naciones Unidas. No fue que de oficio Naciones Unidas decidiera imponernos un ente. Eso sí sería intromisión. Fue el gobierno de Guatemala que pidió a Naciones Unidas. Y Naciones Unidas atendió esa petición. Y que luego el gobierno de Guatemala, independientemente del presidente que esté, ha solicitado la ampliación del mandato. No puede haber de ninguna manera injerencia. Al contrario, tenemos que aprovechar ese mecanismo, tenemos que aprovechar esa experiencia de CICIG para fortalecer a nuestras instituciones y para luchar contra la corrupción en el país. Esa declaración la hizo Telma Aldana el 27 de julio del 2015, un año después de que comenzó la iniciativa. Realmente antes, bueno, por ese periodo. ¿Cómo terminó Telma Aldana? Siendo candidata a la presidencia de la República, se lo impidieron, perseguida luego, teniendo que irse del país. Que el exilio es suficiente para sufrir, pero el exilio nuestro, porque somos 42 entre fiscales y jueces anticorrupción que estamos en el exilio es difícil, pero si a eso tú le acompañas con la criminalización, se vuelve insoportable. Y si a eso le agregas campañas de desprestigio, de desinformación, es la muerte civil la que pretenden de uno. Lo que pasa es, y eso puede ocurrir aquí también en el Ecuador, no hay que descartarlo, que estos grupos mafiosos que están integrados por estructuras empresariales, narcocriminales y políticas, en un momento dado van a iniciar una reacción para atacar, como lo están haciendo con la fiscal actualmente. Incluso está amenazada de muerte, ¿no? ¿Esto no aceleraría más los ataques contra ella? No lo sé. ¿Esto no daría la impresión de que yo ya no puedo más, necesito ayuda, oxígeno? Pero es que es real, es cierto. Se necesita ayuda. El Estado ecuatoriano necesita ayuda. Por eso se lo estamos pidiendo a Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los
fue uno de los grandes aportantes de la CICIG, con $6 millones anuales. Estados Unidos hasta el final apoyó a la CICIG. ¿Y eso es gran cosa? Bueno, es que se subieron en el presupuesto de la CICIG, había que sumar los aportes de los otros países, Japón, Noruega, Francia, España. ¿Sabe qué? Es gran cosa. Alto. Es gran cosa. Yo lo decía un poco en doble sentido de ironía. Estuvo recién Solanda Goyes de un programa de Ver a su manera el miércoles pasado, y esta señora, que actualmente es funcionaria de una dirección del Consejo de la Judicatura y tiene una larga trayectoria de luchar por la mujer, la democracia y la justicia, decía: Carlos, solo con 5 millones para fortalecer el Consejo de la Judicatura, fortalecemos a la vez o creamos la división que permita en un año avanzar, no completar la depuración de la justicia, enfocándonos de los 300 jueces más importantes con el mecanismo de evaluación y fiscales. Punto. Pero además también podemos usar tecnología que nunca se ha usado, Big Data, minería de datos, incluso inteligencia artificial. Se requieren recursos, pero no muchos. Para la necesidad que el país tiene de depurar la función judicial, si le ponemos un poquito de recursos, es posible, no es imposible. ¿Cuánto es un poquito de recursos? Yo creo, solamente si el Consejo de la Judicatura tuviera unos $5 millones, hace procesos de lujo. $5 millones. Entonces, la solución más rápida y viable no es darle a la fiscal recursos, policía, 400 fiscales y autonomía para que haga más rápido una cosa que demoraría mucho tiempo con la CICIG. Lo que pasa es que la fiscalía necesita mejorar la performance de sus fiscales. No se necesita el número de fiscales, sino buenos fiscales con experiencia que carecen, desgraciadamente, porque el narcotráfico y los delitos correlacionados se han tecnificado y es imposible contrarrestarlos con la actual preparación que tienen los fiscales. ¿Qué más tuvo la CICIG que puede ser importante conocer y trasladar a una experiencia similar ahora? La tecnológica, entrenamiento actualizado a fiscales, entrenamiento actualizado a investigadores, entrenamiento en el litigio penal actualizado frente a delitos que no son comunes, pues, son nuevos delitos, los delitos transnacionales. Si se arma eso, por la complejidad pero utilidad del tema, el presidente actual, de quien dependería, como recordó ahí Telma Aldana, es una iniciativa que el Ejecutivo tiene que proponer a las Naciones Unidas, dejaría, se reelija o no, hasta ahora es sí, un legado, dijo al principio el doctor Jorge Alvial, para nuevas generaciones invalorables. Y la fiscal tendría un cierre excepcional de su periodo que concluye en algo más de un año, para darle continuidad a lo que difícilmente la tendrá si no es con alguien como ella. Y deben haber, pero yo no conozco dos como ella. ¿Podrán entender entonces la importancia de esta iniciativa? Lo veremos al volver. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Y si quiero que mi pedido llegue ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares, porque ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. A propósito de una comisión internacional contra la impunidad que nunca pensó terminaría poniéndole la soga al cuello a él.
Banco Comercial de Manabí. Desde junio, A más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. Parte final de esta entrevista con el doctor Jorge Alvear sobre la posibilidad, que realmente es una necesidad, de retomar la iniciativa de una comisión internacional contra la impunidad sobre la base de un convenio con la ONU. Y les dije que recordáramos lo que Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, dijo cuando no se imaginó lo que esto iba a conseguir respecto a esa iniciativa. Bueno, miren, es que decirlo en la forma como está, con el actual comisionado, creo que sí. Sí, porque lo es lo que le digo, es porque las acciones son las que hay que ver, las acciones son las que tendríamos que juzgar, y las acciones bajo la presión de los jueces, amenazando que los jueces tienen que dictar condenas, eso no lo puede hacer ni la fiscal general puede decir que va a haber una condena porque hay pruebas suficientes. No es el trabajo de la fiscal decir si van a haber o no condenas, ese es trabajo de los jueces, lo que nosotros habíamos dicho, y no tratar de fortalecerse y de hacerse el figura. Entonces creo yo que sería otra cosa la CICIG. Ya saben ustedes el desenlace de aquello, pero más importante es indagar con nuestro invitado si esta iniciativa fue en verdad debut y despedida, caso único y último, y no cabe reclamar, reproducirla, ni nadie más lo está haciendo. A ver, luego de la salida de la CICIG de Guatemala, Guatemala no volverá a ser igual que antes de la llegada de la CICIG. Recién el año pasado, luego de la salida de la CICIG, el expresidente Otto Pérez Molina fue sentenciado a 16 años de cárcel y su vicepresidenta, la señora Valdés, a 15 años de cárcel. Es decir, hoy por hoy la sociedad guatemalteca recibió un legado de la CICIG, en el sentido de que no admite que la corrupción vuelva a reinar en Guatemala. Por supuesto que están intentando volverlo las élites que manejaban la corrupción, pero ya no es de la manera que era antes de la llegada de la CICIG. Pienso que es probable, tal vez me puedo equivocar, que con el nuevo presidente retorne una CICIG. A Guatemala. A Guatemala. ¿Y la iniciativa de Xiomara Castro en Honduras? Mire usted, buena pregunta de su parte. Si no hubiera funcionado la CICIG en Guatemala, Honduras no hubiera exigido, porque la sociedad exigió que llegue una comisión, y la presidenta Xiomara Castro firmó ya el convenio, memorándum para instalar una CICIG en diciembre del 2022, es decir, antes de un año de haberse posesionado. ¿Cómo explicar que Xiomara Castro haya hecho esto si es esposa de un expresidente que fue cuestionado por corrupción de la línea del socialismo del siglo XXI? Pienso que la respuesta está en la decisión y la manifestación de la sociedad guatemalteca, que estaba ya harta de la corrupción, del dominio... De la sociedad hondureña. De la conducción hondureña, ¿sí? Exactamente. Y sobre todo el ingreso de las grandes mafias narcotraficantes, al punto de que un expresidente de Guatemala fue extraditado a Estados Unidos. Bien. ¿Cuál? El Orlando Hernández. ¿Por qué? Por haber traficado 500 toneladas, por lo menos involucrado en 500 toneladas de droga a Estados Unidos. ¿Orlando Hernández era de Honduras o Guatemala? De Honduras, el presidente que precedió a la señora Castro. Xiomara, ok. Antes de concluir, quiero recordarles que si requieren algo de una farmacia, esta es su mejor opción. Y si quiero que mi pedido llegue ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque... Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar... O para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares, porque... Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. A las 22 horas. Porque si los narcos se unen
para venir al Ecuador y querer acabar al Ecuador, lo lógico es que los estados se unan para evitar que el narcotráfico lo haga. Es lunes a viernes y domingos. Estamos hablando de que es un impuesto temporal, pero el problema de déficit es permanente. Entonces no podemos solucionar un problema permanente con una situación temporal. Entrevistas que hacen historia. El único que podría prorrogar funciones eventualmente, y no siquiera los jueces de la Corte Nacional, sino los jueces de segundo y primer nivel, es el Consejo de la Judicatura. Y preguntas que abren caminos. Nos enrumbamos entonces a elegir un presidente temporal o una presidenta temporal de la Corte Nacional de Justicia hasta que los 21 estén completamente integrados. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Y ahora sí, para terminar, recordar, revalorar, resituar lo que hizo la CICIG en Guatemala. Creo que a lo largo de esta intervención suya ha quedado vital que se entienda el valor que tiene. ¿Cómo seguimos? Bueno, hoy por hoy es una decisión política, una voluntad política del Ejecutivo solicitar una comisión de lucha contra la impunidad de Naciones Unidas. Hoy por hoy puede aprovecharse también esta especial situación que tenemos a un embajador ante las Naciones Unidas que preside el Consejo de Seguridad, con lo cual tendrá mucha cercanía, mucho trato frecuente con el actual secretario Guterres, para analizar la posibilidad de hacerlo, de traer una comisión. Muchas gracias a usted por recordarlo e insistir. Muy oportuna la mención de José de la Gasca, quien ha sido un cruzado anticorrupción también, fue secretario anticorrupción en el gobierno de Moreno y siguió a través de su columna Expreso los domingos esa misma lucha, especialmente sobre un tema que tuvo su desenlace ayer en la Corte Nacional de Justicia. Como bien recuerda el doctor Jorge Alvear, la decisión depende del Ejecutivo, tomarla, que la tome de ustedes. Él mismo acaba de decir que fue la presión de la opinión pública la que en Honduras impulsó a la presidenta Xiomara Castro a que tomara esta iniciativa para que la corrupción no fuera el episodio de todos los gobiernos, sino que el que se dio fuera la última vez. De ustedes depende que se compenetren en la transformación que generó esta iniciativa en Guatemala, respecto a la cual dijo bien Jorge Alvear, Guatemala nunca volvió a ser ni será la misma después, será mejor. Nunca peor, por cierto. Y que en el Ecuador vivimos un momento igual, parecido, no todavía tan grave, ni esperemos que lo sea, para que emprendamos por allí. Ese sí es un legado que trasciende generaciones del presidente. Y por parte de la Fiscalía, que no dudo que apoyaría esta iniciativa si se adecúa a lo que la propia Fiscalía puede diseñar que necesita, sería darle continuidad a algo que difícilmente la tendrá cuando termine Diana Salazar su periodo en año y medio. Eso es perennizar de alguna manera lo más importante de su gestión, porque sin ánimo de un ditirambo, insisto, deben existir otras como ella, pero yo no conozco a ninguna. Tiempo ideal para esta valoración y reflexión y rescate de lo que resultó una comisión que transformó Guatemala, para que lo que hoy estamos viviendo en Ecuador sea a largo plazo una transformación y no solamente un alivio. Hasta la próxima entrevista. Verás, es posible gracias al auspicio de Serviseguros, Comandato, Pharmacies, Banco Comercial de Manaví, Empagran, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TV, Manavisión,
Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.